¿Listos? Bueno, vamos a comenzar. Dios los bendiga, iglesia. Qué gusto y qué enorme privilegio estar aquí con ustedes. Siempre es un placer poder compartir la palabra de Dios y también es una enorme responsabilidad. De todo lo que digamos, de toda palabra que digamos, vamos a un día a rendir cuentas. Así que quiero que me acompañe el día de hoy. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 21. 21:1. Vamos a leer hasta el 7 primeramente. Dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antier cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y versículo 7 dice: y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y ahora vámonos a Primera de Samuel, capítulo 22, o sea, nada más el siguiente capítulo. Ahora vamos a leer el 9 y 10. Dice así: entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y váyase conmigo hasta el versículo 18 de ese mismo capítulo. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, esta hermosa mañana, ya mediodía, Padre, que nos has regalado. Estamos delante de ti en tu presencia, con un corazón dispuesto, Señor, a recibir de ti el mensaje que tienes para nosotros. Señor, sabemos que tú quieres hablarnos al corazón, y nuestro deseo, Señor, es irnos diferentes de este lugar, con un corazón cambiado, con una mentalidad renovada, mi Señor. Así que hoy, en el nombre de Jesús, dispongo mi corazón y también, Señor, que toda distracción que haya a mi alrededor, decido quitarla, Señor, de en medio, para que hoy tú seas el enfoque. Háblame, mi Señor, al corazón. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué historia acabamos de leer? Una historia cruel, pero podemos encontrar un mensaje de Dios para nuestras vidas. Ahora sí, pónganme el título de esta enseñanza. Esta enseñanza yo la titulé: Cuidado con Doeg.
Ya sabe quién es Doeg, ¿verdad? El edomita que está ahí en la historia. Y es que podemos pensar, fíjese bien, que dentro de la casa de Dios todo es perfecto, que aquí nadie se equivoca, que aquí todo mundo vive en paz, en seguridad, confiado. Pero lo que es cierto es que todo lo que Dios nos ofrece es perfecto. ¿Está de acuerdo conmigo? Nada más escuché un amén. Todo lo que Dios nos da es perfecto. Pero no siempre lo que está dentro de la casa de Dios es perfecto. Hay imperfecciones, pero no quiere decir que vengan de Dios. Dios en su santa voluntad lo permite. Y ahorita vamos a ver por qué Dios lo permite. En esta historia acabamos de ver a David que llega con el sacerdote, ¿cómo se llamaba? Ahimelech con H. Él venía huyendo de Saúl. Saúl quería matar a David y David decidió huir. Los que han leído esta historia saben de qué se trata. Muchas veces lo intentó herir de muerte, así que huyó y llega a la ciudad de Nob. La ciudad de Nob es una ciudad donde vivían los sacerdotes. Estaba el templo y la casa de Dios, y Ahimelech estaba a cargo de ese templo. Cuando David llega le dice: oye, pues, ¿qué tienes a la mano? Porque tenía hambre. ¿Cuántos de ustedes llegan a su casa o a la casa de mamá con hambre y no hizo de comer? O si tienen más confianza, llegan y abren el refri, ¿no? Bueno, pues así llegó David con el sacerdote Ahimelech. Oye, ¿qué tienes a la mano? Pero no había pan común. El único pan que había en ese lugar era el pan que estaba sobre la mesa de la proposición. Dios les había pedido a Moisés en aquel entonces, que fue el que estableció las reglas, que siempre en el templo, en la casa de Dios, sobre esa mesa iba a haber pan, pero pan fresco, no cualquier pan. El pan se tenía que estar cambiando periódicamente, porque como todo alimento se echa a perder. No podía haber pan lleno de moho o de hongos sobre la mesa de la proposición. Y el sacerdote, o pan malo como algunos lo conocen. Cuando el sacerdote le dice: bueno, pues nada más hay pan, el que está sobre la proposición, y justamente llegaste cuando se está cambiando. Pero el único requisito, le dijo, es que por favor estén santos, porque no cualquiera podía comer de ese pan. Y David le dice, en la otra versión le dice: sí, mira, ni yo ni mis siervos pues han tocado mujer o han tenido relaciones sexuales con mujer durante algunos días. Eso los convertía en puros, porque había rituales de purificación, para poder participar del trabajo, del servicio de Dios. Y por eso tuvieron la oportunidad de comer de ese pan. Algo más que no viene aquí en la historia, no lo quise leer porque está mucho más largo. Dice que también David le dice: oye, ¿no tienes algún arma, alguna espada también? Porque David estaba huyendo y no andaba preparado. Entonces le dice el sacerdote: pues la única espada que hay es la espada de Goliat, al que tú mataste. David dice: pues ninguna mejor que esa espada. Entonces David se va, y se va ¿qué? Bien comidito, y se va armado. Pero había algo también aquí en el templo. Un hombre que no sabemos por qué estaba ahí. Yo intenté investigar y no se sabe exactamente la definición de que estaba detenido delante de Jehová. Y no sabemos por qué, siendo un extranjero, estaba dentro del templo. Doeg, edomita. Cuando dice edomita, dice que era descendiente de Edom, del pueblo de Edom. Todos sabemos quién es Edom, y si no, rápidamente le voy a decir. Edom es el nombre que se le dio a Esaú, el hermano de Jacob, o padre de Israel. Edom significa rojo, y viene del guiso que le preparó Jacob cuando le vendió la primogenitura. No sabemos si era un menudo, un asado rojo, pero era algo rojo. De ahí el nombre de Edom. Pero Edom se convirtió también en una nación grande. Pero hay algo que distingue a Edom, y ahorita lo vamos a ver. Resulta que este edomita estaba ahí detenido.
delante de Dios. Y cuando Saúl dice: ¿dónde está David? ¿Por qué anda huyendo de mí? El Edom ya estaba ahí junto a Saúl, porque era uno de los sirvientes de Saúl, y le dice: yo vi a a David allá en el templo, y estaba con el sacerdote Ahimelech, el que le dio pan, consultó a Jehová por él, y aparte le dio la espada de Goliat. Imagínese Saúl, que lo quería matar, se le enciende el furor siendo el rey, dice: ¿por qué? Y mandó a traer a Ahimelech y a los sacerdotes que estaban, y le dice: ¿por qué me traicionaste? Ahimelech no sabía, dice: pues yo no sabía que estaba, él es su siervo, el más leal de todos sus siervos. Pues Saúl, en todo su enojo, le dice: pues me traicionaste. Y si usted lee toda la historia, es bien sorprendente, porque los sirvientes fieles de Saúl, que conocían a David, no quisieron matar a los sacerdotes. Saúl les dice: a ver, tú, Abner, que era el general de su ejército, mata por favor a estos sacerdotes y a toda su familia. Y no quiso. A ver, tú otro. Y ninguno de los hombres que eran parte del pueblo de Israel quisieron matar a los sacerdotes por temor, porque sabían que eran siervos de Dios. ¿Y saben quién fue el único que se atrevió? Doeg. Este tipo, sin temor, vámonos, que para luego es tarde, y pum, arremete y mata a Ahimelech, a su familia, y todavía se va al pueblo de Nob, y también ahí los mata a todos. Aquí ganado, niños. Era un hombre malo, Doeg. Por eso esta enseñanza se llama cuidado con el Doeg. Ahora, lo primero que quiero que veamos es que en la casa de Dios, vamos a pensar en este lugar como la casa de Dios, porque esta es la casa de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok, lo trasladamos a nuestra época. Podemos encontrar tres elementos buenos. Primeramente, ¿qué había en la casa de Dios en esta historia? Pues estaba el sacerdote Ahimelech. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es la persona que Dios apartó y designó para su servicio. Tal vez si no hubiera estado este sacerdote, David no hubiera encontrado ni alimento ni la espada. Entonces siempre en la casa de Dios hay alguien al que Dios estableció, que tiene alimento y que te edifica, que te arma, que te da las herramientas. Uno de los elementos que podemos encontrar dentro de la casa de Dios. Siempre tiene el sacerdote algo que ofrecer, y del cual tú, cuando vengas a la casa de Dios, puedes tomar si tú quieres. ¿Se acuerda que hablamos de que la mesa estaba servida y que usted puede tomar lo que usted quiera? Bueno, aquí hay siempre algo que tomar. Número 2, ¿qué más encontramos en la casa de Dios? Pues encontramos pan, encontramos alimento. Siempre, como le habíamos dicho, el pan en la mesa de la proposición en la casa de Dios se tenía que estar cambiando. Entonces siempre había alimento fresco. Mi hermano, cada vez que tú vienes a esta casa, aquí vas a encontrar alimento para que te nutras. Muchos venimos, como dice el nombre de aquel grupo, cansados del camino, ¿sí? Y en ese cansancio necesitamos alimentarnos para continuar el camino. Pues aquí en la casa de Dios tú tienes alimento hasta de sobra, para que te vayas alimentado y bien nutrido. ¿Estamos de acuerdo? Primero, sacerdote, alguien que tiene algo que ofrecerme, que me da alimento, que me equipa, me da armas. Número 2, encontramos pan, alimento para el camino. Y número 3, ¿qué más encontramos en la casa de Dios? La espada de Goliat, que tomó David, el arma. Cuando tú tomas el consejo, cuando tú crees en lo que se te enseña en este lugar, tú estás tomando en tu mano la espada. Efesios 6 dice que es la palabra de Dios con la cual puedas contraatacar a las fuerzas del maligno en el diario vivir. Entonces en la casa de Dios también vas a encontrar armas para dar la batalla allá afuera. Es triste, yo les digo, encontrarme a personas que tienen años dentro de la iglesia y siguen batallando y no dan la lucha, o tal vez ya se rindieron. Y yo digo, ¿por qué? Si aquí en la casa tienes todo
para poder dar la batalla allá afuera. ¿Sabes por qué? Porque venimos, nos sentamos y así como nos sentamos, nos levantamos y nos vamos igual. Tienes que tomar el recurso que hay en la casa para que puedas recibir. Pero acuérdense que para recibir el pan, ¿qué tuvo que hacer David? Santificarse. Si tú realmente quieres recibir esto, tú necesitas comprometerte con Dios y sacar de tu vida aquello que no te permite participar de lo que Dios tiene para ti. Y eso a veces es lo más complicado, porque decimos, Señor, dame, y luego Dios dice, mijo, pero pues es que yo necesito que tú también te esfuerces. Uy, no, papá, dijo Kiko, así que chiste. Queremos nada más recibir de Dios, pero no queremos hacer nuestra parte. El sacerdote le dijo a David, nada más puedes participar del alimento si vienes santificado. Y gracias a Dios que tenían esa santidad para poder recibir. Si tú quieres realmente también que Dios haga algo en tu vida, necesitas comprometerte con Dios. Realmente hacer un pacto de compromiso con Él. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok, entonces 3 elementos que encontramos en la casa de Dios. Un sacerdote que me ofrece. Tenemos pan para comer, para nutrirnos. Y número 3, tenemos espada, armamento, ¿sí? Para poder dar la batalla. Pero hay un cuarto elemento aquí que encontramos, pero que no precisamente viene de Dios, pero Dios lo permite en su soberana voluntad. ¿Y qué más había ahí en el templo, en la casa de Dios? Doeg estaba ahí. Pero ¿qué representa Doeg? Es el factor humano al que Dios permite en su soberana voluntad, porque al final de cuentas para eso es la casa, para que vengamos los humanos a hacerlo. El problema es que mucha gente quiere encontrar perfección dentro de la casa de Dios y dice, es que tú eres hermano, tú tienes que ser perfecto y no te puedes equivocar. ¿A cuántos de ustedes les han dicho eso? Su familia, es que tú ya vas a la iglesia y tienes que ser perfecto. Yo siempre les digo, pues los cristianos no somos perfectos, los cristianos somos perdonados, pero perfectos no somos. Y no creo encontrar en ningún lugar a alguien perfecto o que no se equivoque. Yo leo, les comentaba a veces cuando platicamos acerca de la palabra de Dios, leo las historias de grandes hombres de la palabra, como Noé, que usó para salvar a la humanidad, Abraham, el padre de la fe. Veo a un David, veo a un Moisés y lo que Dios hizo a través de ellos. Veo a Elías, pero luego también me encuentro con errores tan grandes que cometieron. Y a veces yo decía, Señor, pero ¿por qué? Es tu palabra y tu palabra es perfecta. ¿Por qué se equivocaron, Señor? Y aún muchos de ellos hablando directamente con Dios. Y lo que Dios me ha mostrado a lo largo de estos años es que lo único que puede utilizar Dios es gente imperfecta. No existe, escúcheme bien, otro tipo de gente. No existe la gente perfecta. Yo he invitado a personas a venir a la iglesia y les digo, vente. Y dicen, no, es que soy bien malo. No, es que a mí me gusta la tomadera. Y yo les digo, ¿y quién te está prohibiendo algo? ¿Que no tengo que ser bueno para ir a la iglesia? No. Dígale al que tienes a un lado, no tienes que ser bueno para ir a la iglesia o para empezar a conocer a Dios. Y usted va a decir, bueno, entonces hago lo que quiera. No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Dios no te pide perfección. Dios nada más te pide que le creas y que des el paso de fe de empezar a venir a conocerlo. Es triste que en muchos lados se imponga algo rápidamente y sobre todo cuestiones humanas. Pero tiene que ser el Espíritu de Dios el que en nuestra vida nos trae la convicción de pecado. Si usted ha ido a algún lugar y se le dice, no, es que si tú vienes con pantalón, vete por favor. Yo sé que les hablaron la semana pasada de ese tema. Eso está mal. Eso no lo dice la palabra de Dios. Pero sí hay quienes utilizan reglas de hombres pensando que la santidad
es por fuera o empieza afuera, pero la santidad comienza adentro, de adentro hacia afuera. No necesitas ser perfecto para venir, pero conforme tú vayas conociendo a Dios, Dios va a ir tratando con tu vida y te va a ir perfeccionando. En términos más naturales, ser perfeccionados significa ir madurando. Pero si tú tienes aquí 30, 20 años dentro de la iglesia y sigues todavía con aquellos mismos temas, cuidado. Porque tal vez nada más estamos viniendo y así como entramos nos vamos y no dejamos que Dios nos transforme. Y ahora sí, a donde voy, a hablar de Doeg. Estamos hablando de Doeg. ¿Qué es lo que representa Doeg? Representa a aquel, fíjese bien, que está dentro de la casa de Dios, o sea, aquí, pero no se ha dejado transformar por Dios. Y representa algunas negatividades que traen como consecuencia la destrucción. Número uno, ¿qué estaba haciendo Doeg? No sabemos, ahí estaba dentro del templo, detenido. O sea, era alguien que no hacía nada, no aportaba nada. Venía a la iglesia, iba al templo, pero ni cambiaba, ni hacía nada. ¿Cuántos de nosotros estamos así? No, pues yo vengo, no hago nada, más ni saludo a nadie. Y así como llego, me doy la vuelta, se acabó, hermanos, damos la bendición y vámonos, reciote, porque tengo hambre. Me levanté a las 12, me vine corriendo y no alcancé ni a almorzar. Y ahí me ando saliendo a la prédica, a la tienda, porque traigo hambre. Malo. Doeg es aquel que viene, que tiene tiempo dentro de la iglesia, no se deja transformar por Dios y ni siquiera ofrece nada. Es más, ni ofrenda ni diezmos trae. Ya mero que diga en qué puedo ayudar, en qué puedo servir, qué puedo dar, qué puedo traer al Señor. Número 2, espero no estar hiriendo susceptibilidades ni pisando callos. Bueno, sí, espero sí. Ok, número 2, ¿qué más hizo este Doeg? Le chismoseó a Saúl sobre el paradero de David y cómo lo había ayudado el sacerdote Ahimelech. Sí. No sabemos, ahí estaba detenido, pero nomás estaba a ver qué estaban haciendo, qué veían. De tal manera que cuando el rey enojado, se aprovechó y sacó el veneno. Allá está, de aquel lado. Y lo ayudaron tal e hizo. Alguien que le gusta el chisme. Número 3, este Doeg fue el atrevido, el único que se atrevió a matar a los sacerdotes. Un Doeg dentro de la casa no tiene temor, habla, dice, ahí está el veneno, pero también cuando tiene oportunidad, destruye y entierra la espada. ¿Está aquí conmigo? Y es que Doeg es todo lo malo que hay en nuestra humanidad, que si no se deja transformar por Dios, en algún momento encuentra la oportunidad para destruir, para sembrar discordia entre hermanos, para sembrar el chismecito, la intriga y luego arremeter. Cuidado. Y aquí le va algo muy interesante. Usted puede estar ahorita ya volteando a los lados y decir: Doeg, aquí está. Acá está Doeg, de este lado, aquel, el hermano tal, la hermana tal. Ese es un Doeg. Y no se trata de buscar a Doeg afuera, se trata de buscar a Doeg adentro, adentro de ti mismo. Diga conmigo, póngase la mano en el pecho: yo puedo ser Doeg. Peor. Y es que aquí hay algo muy interesante, porque un Doeg siempre va a destruir dentro del templo de Dios. También la Biblia le llama piedras de tropiezo. Hace tiempo yo platicaba con una hermana y me decía: es que la gente no tiene miedo y es piedra de tropiezo, señalando a terceros como piedras de tropiezo. Y yo le decía: es que cuando la Biblia, cuando Jesús habla de la piedra de tropiezo, no te lo dice para que busques en los demás la piedra de tropiezo,
sino para que veas dentro de ti si tú no eres. Mateo 18 y Lucas 17 dice que aquel que se atreva a hacer tropiezo para uno de estos pequeños, dice, mejor le fuera que se amarre una piedra de molino. Alguien, bueno, ya en nuestros tiempos no se usan, pero yo me acuerdo haber trabajado con mi suegro y arreglaban las piedras de molino para moler el maíz, unas piedras redondas, muy pesadas. Pero en aquel entonces los molinos todavía eran más grandes y las piedras eran mucho más grandes, tenían que ser pesadas para moler. Si alguien se amarra una piedra de molino y se arroja al mar, ¿qué va a hacer? Hasta el fondo. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Si vas a hacer tropiezo, mejor húndete en el fondo del mar. Un día, si nosotros no nos examinamos y dejamos que Doeg crezca y se desarrolle dentro de nosotros, nos vamos a convertir en tropiezo para alguien más. Y lo primero que tenemos que hacer es dejar de buscarlos en los que están a nuestro alrededor. Más bien considerar si está dentro de nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? Dile al que tienes a un lado, examínate. Bueno, y continuando con Doeg, especifica la Biblia que era un edomita, o sea, de la tribu o de la ciudad de Edom. Y entonces, ¿qué significa que sea de Edom? ¿Qué es esto? En una ocasión yo compartí acerca del rencor. Y en la Biblia yo me fijé que en el Antiguo Testamento se habla mucho de la relación que hay entre Edom y el rencor. Mire cómo dice Amós 1:11, sígame por favor aquí. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre. Y por último, el 4, el que dice que no revocará su castigo, dice, y perpetuamente ha guardado el rencor. Edom es la representación de todo aquel creyente que está dentro de la iglesia, pero que se encuentra resentido, contaminado por el rencor. Pero vamos a saber, porque alguien dice, pues, ¿qué tiene de malo el rencor? Parece que no es nada complicado. Para que entendamos un poquito el contexto, ya le expliqué que Edom era Esaú, hermano de Jacob. Usted sabe que a través de esa historia, él le vende su primogenitura, la bendición de ser el primero, ¿sí? Iba a ser diferente. El orden no era así. Primero, toda la nación de Israel iba a venir a través de Esaú, a través de Edom, pero por ser, dice la Biblia, un profano. ¿Hasta qué punto lo compara la Biblia? Por vender su primogenitura, lo compara como un profano que menospreció su primogenitura. Y debido a eso, la bendición, en lugar de caer en el primero, que era Esaú, ¿con quién cayó? Con Jacob. Israel es la nación porque él se atrevió a arrebatarlo. De alguna manera que es difícil de entender, pero al final de cuentas la bendición cayó sobre Israel o Jacob, como lo conocemos. El punto en esto es que parece que Esaú o Edom nunca pudo superar que su hermano le haya robado o lo haya engañado para robarse la bendición. Por eso guardó el rencor siempre. Parece más adelante que se arreglan las cosas, pero en realidad la Biblia nos da otro panorama y nos dice que guardó para siempre el rencor. Cuando Israel sale de Egipto rumbo hacia la tierra prometida, Moisés le dice al rey de Edom, oye, danos chance de pasar, por favor, por el camino principal. No vamos a tomar nada, no vamos a hacer daño a alguno, nada más danos chance de pasar. ¿Y saben qué les dijo el rey de Edom? Dale por otro lado.
Y le vuelve a decir, oye, dame chance, mira, nada más vamos a pasar, no vamos a tomar nada de lo que hay ahí. Y el rey de Edom le dice, no. ¿Había resentimiento del pueblo de Edom contra Israel? Claro que sí, y eso se transmite de generación en generación. Es una contaminación en el alma y en el espíritu. ¿Y usted quiere saber cómo comienza o cuál es el inicio del rencor? Antes del resentimiento es la falta de perdón. Resulta que alguien cometió contra ti una ofensa. Puede ser inclusive una muy pequeñita. Pero cuando esa ofensa, en ese momento, tú no dices, ok, lo perdono, listo, se acabó, vámonos. Sino que tú la dejas ahí y luego empiezas a darle vuelta aquí en la mente. Empezó como en un sentimiento, pero si le das la vuelta se convierte en un resentimiento. Y empieza a crecer, y empieza a crecer. Y si lo dejas ahí, cualquier otra cosa que diga el mismo hermanito, la misma persona, te molesta y lo sigues tomando como ofensas. Y ahí lo traes en la mente. Y peor aún, si te juntas con otro resentido, es una bomba, porque el otro resentido va a decir, sí, cierto. Sí, lo dijo por eso. ¿Sí es cierto? No, hombre, trae tirria. Los que se ríen saben, les ha tocado, ¿eh? No, hombre, no, ya me había dicho que... Y empieza. Es lo más peligroso del mundo, que un resentido se junte con otro resentido. ¿Saben cómo estaba Saúl? Resentido con David, amargado contra David. ¿Y saben quién se topó con él? Doeg. Dijo, aquí es mi oportunidad. Siempre los resentidos son como polos ¿qué? Opuestos que se atraen. Pero ¿sabe dónde termina un resentido? Donde hay alguien sano y le dice, cállate por favor. O le dice, no quiero escuchar esa conversación. O le da la vuelta. Y es que a veces es bien complicado, mi hermano. Nos ha tocado estar con personas, y es que esto, y es que me hicieron, y es que me dijo. Y si tú eres sabio, le tienes que decir, perdona. Tú eres sabio, tienes que decir, no guardes eso en tu corazón, porque se va a convertir en rencor, o probablemente ya sea rencor. Sácalo. Si esa persona es inteligente y escucha realmente eso, ¿sabe qué va a hacer? Ok, voy a perdonar en el nombre de Jesús. Y si no, esa persona se va a molestar y va a decir, no, es que aquí no me escuchan. No, es que usted no me quiere oír. Porque una persona resentida siempre, fíjese, siempre va a buscar ser ella la que lo escuchen. No le va a gustar que le digan, oye, por favor, guarda silencio. Oye, por favor, cállate. O por favor, no menciones eso aquí. Sana tu corazón. Si se junta con otro resentido, va a encontrar la oportunidad para aventar el veneno como Doeg. ¿Qué hizo? Yo vi a David allá y los sacerdotes lo ayudaron y le dieron y esto y que el otro. Ese es el problema de un resentido con otro resentido, que llegan al punto del rencor. Y el rencor puede traer la destrucción a muchas familias. Yo he visto familias divididas, hermanos que se han dejado de hablar, padres contra hijos, esposos, por no perdonar ofensas en su debido tiempo, dejarlos crecer el resentimiento hasta convertirse en rencor, en amargura. Había una persona hace muchos años que no era muy grande de edad, pero estaba toda encorvada, así. Tenía un montón de enfermedades y muchas de ellas era porque tenía un montón de rencor, principalmente contra su esposo. Porque una vez lo engañó, la engañó. Y es cierto, son cosas que duelen, es cierto. Tienes que saber que en esta vida va a haber muchas personas que te pueden herir o que te pueden lastimar. Pero tú tienes que saber que el arma más poderosa que tienes contra las ofensas es el perdón. Y usted tiene que saber, aquí se lo decimos, que si no perdona, le puede suceder esto.
una familia destruida, hermanos separados, padres contra hijos. Pues esta viejita que estaba toda encorvada era porque no perdonaba a su esposo. Y le decían: señora, por favor, perdone. Señora, libérese de esa carga. No, porque me hizo daño. La señora toda encorvada, así. No lo voy a perdonar. Y ¿saben qué? La señora se murió así, toda encorvada y llena de enfermedades. Está leyendo en un libro de psicología que efectivamente muchas enfermedades son debido a la falta de perdón. Hay cáncer, hay artritis. Y cuando regularmente te pones a platicar con esas personas, encuentran la oportunidad para sacar el veneno. Es que aquel mugre viejo, que esto y lo otro. Y empiezan a echar y te das cuenta: ya sé por qué está en esa condición. Porque no se ha perdonado. Entonces tú puedes decidir hoy, no sé en qué condición vengas. Tal vez puedes venir ya como Doeg, totalmente en el rencor. O puedes venir apenas con una que otra ofensa que traes por ahí y le estás dando vuelta al resentimiento. Este es el momento para que lo eches para afuera. ¿Está conmigo? Porque el rencor contamina, se convierte en amargura al final. Una ofensa no tratada se convierte en resentimiento. Ese resentimiento con el tiempo se convierte en rencor. Y si no se combate, este daño lleva a la destrucción, aún de la misma persona y de la iglesia misma. ¿Usted sabe que una iglesia puede ser destruida por Doeg? Aquí lo acabamos de ver en la historia. Si en este lugar hay quien está en la condición de Doeg, tiene la capacidad de destruir y de dividir a los hermanos. Porque cree que es algo que Dios aborrece tanto. El que causa división, el Señor lo compara hasta con un perro. En la Biblia lo encuentra. Porque alguien dañado empieza a sembrar discordia, chismes, separación, división. Y ya vámonos de la iglesia porque aquí ya no hay amor. A veces dicen así. La gente herida termina huyendo de la iglesia, echándole la culpa a los hermanos o al pastor o al líder. ¿Y sabe qué hace? Se va a otra iglesia y allá se los vuelve a topar. Y empieza lo mismo. Y luego en esa iglesia ve lo mismo, se va a otro lugar y ¿sabe qué? Se los vuelve a topar. El problema no es la iglesia, el problema no son los hermanos, el problema es tu corazón. Porque está como Doeg, resentido, lleno y contaminado de rencor. Y si tú no aprendes a dar la batalla, a donde quiera que vayas, te lo vas a topar. Dígale al que tienes a un lado: donde quiera que vayas, te lo vas a topar. Porque está dentro de ti y lo estás reflejando. Ahí está. Una persona contaminada por el rencor presenta los siguientes síntomas y quiero que preste mucha atención para que identifique si usted es Doeg o si está algo de él dentro de usted. Como dijimos, estoy dentro de la iglesia o voy a la iglesia ocasionalmente o voy los días de reunión, pero no aporto nada. Voy, me siento, caliento la sillita, se acabó y me voy. Esto hacía Doeg. Estaba dentro del templo, no sabemos por qué, pero no aportaba nada. Usted sabe que si usted viene a la iglesia, no es una persona nada más para venir y sentarse y escuchar y me voy. Todos lo tienen que saber. Todos somos servidores o debemos de convertirnos en servidor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque una persona agradecida es una persona que ofrece, que da. Cuando alguien dice: no, yo no tengo nada para dar, yo no puedo hacer nada, tú estás diciendo: yo soy un mal agradecido, yo no ofrezco, yo por eso no doy. Cuidado con eso, ¿sí? Entonces, si hay rencor, cuidado. Tal vez ese es el punto número 1 para identificar: estoy dentro de la iglesia, pero no aporto nada, así como Doeg dentro del templo. Número 2, otro síntoma: cuando se encuentra con otro resentido,
así como Doeg con Saúl, encuentra la oportunidad para dar lugar al chisme y la murmuración. Si ustedes de los que, ¿y te fijaste lo que dijeron? ¿Y si viste que? ¿Y te fijaste que allá? Y lo dijeron por ti. Ahí hay un síntoma de que hay rencor en tu corazón y que eres un Doeg también. ¿Está conmigo? Se me quedaron muy serios, ¿eh? Ya me lo termino. Número 3, un síntoma para saber si estoy contaminado por el rencor es que una persona resentida por toda esa contaminación solo busca el momento para dar la estacada final con su espada. Busca que el líder o que el hermano cometan un error para decir, te lo dije, ya ves. Estamos buscando a ver en qué momento se equivocan los hermanos para decir, eso es, y usar la espada para destruir. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Los cristianos nos paramos el cuello muchas veces de, yo no digo malas palabras, yo no se la ando rayando a nadie, ni ofendo con mis malas palabras. Pero los cristianos somos re buenos para decir malas palabras de otra manera. Entre críticas, daños, hay palabras que ofenden mucho más. Mire, yo juego fútbol en una liga cristiana y tienen algunas reglas medio extrañas, pero una de las reglas es que no se puede decir malas palabras. Si escuchan decir a alguien una mala palabra, entonces el árbitro lo expulsa o lo saca, ¿sí? Si es una persona no creyente, porque aparentemente dentro de las reglas es que como son iglesias, pues puede haber dos no creyentes. Entonces, si la persona que dice la mala palabra es un no creyente, se le amonesta o se le expulsa en algunas ocasiones. Pero si resulta que era un creyente, porque ahí en las credenciales tienes que poner que sí es un creyente o sí está dentro de la iglesia o es un invitado. Resulta que si es un creyente y dijo una mala palabra, el equipo pierde automáticamente, porque también es mentiroso, porque anda diciendo que es cristiano y anda diciendo malas palabras. Pero hay quienes tienen bien entrenado a su equipo y aunque no sean creyentes, dicen, nomás cállate, no digan malas palabras y con eso. Pero hay otras cosas que hieren más que las malas palabras. Yo he visto gente que en el fútbol, enojados, andan tirando golpes, se andan matando. Pero no digas una mala palabra porque te expulsan. Divisiones entre amigos por fútbol. Yo le digo, platico hasta a mi esposa, ¿cómo ves? O sea, ¿hasta qué grado y hasta qué punto está el fanatismo? Porque el propósito, lo dice la liga, el Salmo 133, pues es que los hermanos convivan. ¿Usted cree que eso es convivencia? No, pero hay corazones resentidos y adoloridos. Y en nuestro dolor decimos palabras que hieren y que lastiman. ¿Usted cree que porque no se la raya a nadie, que porque no dice malas palabras como la gente del mundo, no es un blasfemo? No sabes lo que con nuestras palabras, el daño que estamos haciendo a los demás. Hay palabras que hieren más que otras que no se las voy a decir aquí porque estamos en cámara, ¿sí? A ver, apáguenme la cámara por favor y el micrófono. No se crea. Pero una persona resentida busca el momento, se equivocó. Vámonos, ahí es el momento para enterrar la espada y matar al hermano. ¿Y sabe qué? El hermano o la hermana se van a equivocar, sí. ¿Cuántas veces? Un montón de veces. ¿Sabe por qué? Porque el hermano y la hermana no es perfecto. Todos nos vamos a equivocar. Y si estamos esperando ver la perfección en el otro, en tu amigo, ahí nos vamos a quedar. Siéntate porque te vas a cansar. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Ok, y número 4, otro síntoma para poder saber si estoy contaminado por el rencor, es que al final termino destruyendo la obra y el trabajo de otros siervos de Dios, así como lo hizo Doeg con los sacerdotes. Destruyó a todos esos hombres, a toda la ciudad, mató todo lo que había ahí. Eso es lo que hace un resentido y contaminado por el rencor. Por eso es sumamente importante identificar a Doeg y no precisamente en el hermano que tienes a un lado o a tu alrededor, sino ¿dónde? Aquí adentro. Saber si yo soy ese que está ahí contaminando, dañando
y haciendo que la obra de Dios se venga hacia abajo. Identificar si dentro de mí hay ofensas no tratadas, si no he perdonado a alguien. Es importante. Eso es algo que hablaba el Señor primeramente a nuestro corazón, porque el perdonar ofensas tiene que ser una práctica de la vida cristiana, siempre. Si usted quiere vivir amargado, adolorido, enfermo, como ya lo mencionamos, pues vaya por la vida sin perdonar. Vaya por la vida sintiéndose dañado por todo el mundo, porque hay gente así, es que en el trabajo esto, es que en mi casa esto, es que en la escuela esto, y le echan la culpa a todo el mundo. Y nosotros hemos dicho que cuando todo el mundo parece que está en tu contra, en realidad eres tú, no todo el mundo. Pero hay gente así, que va por la vida creyendo que nadie lo quiere, que todos lo odian, dice esa alabanza. Y es el momento de identificar en nuestro corazón si hemos dado lugar o espacio a Doeg en nuestra vida para expulsarlo de nuestro corazón y dejar que en este momento se vaya, desaparezca, porque si no, puede traer consecuencias muchísimo mayores. Aquí adentro de la iglesia, sí, Dios tiene mucho para darnos, pero también habemos muchos Doeg. Dios nos libre, yo digo, Dios me libre de ser ese que tiene la capacidad de destruir y de hacer daño. Amén. Póngase de pie, estamos terminando. Y yo no sé si Dios habló a tu corazón. Por favor, no se salgan, todavía no termino. No se vayan al baño, no se salgan. Espérense, por favor. Todos en sus lugares. No se distraigan, no deje que Dios les robe. Todavía estamos ya terminando. Pero quiero invitarlo a que si este es el momento en el que Dios le habló a su corazón y usted necesita pedir perdón a Dios, es el momento de arrepentirnos. Yo quiero dar un espacio para que oremos, para que pidamos a Dios que nos haga ver en el interior, y también si necesitamos perdonar. Yo en esta semana, platicando con mi esposa, efectivamente ella me hizo ver lo que estaba guardando en el corazón, y entonces dije, voy a orar. Ella compartió el viernes acerca de que el que encubre su pecado no prospera, pero el que se aparta de él alcanza misericordia. Entonces, si tú quieres alcanzar la misericordia y la gracia de Dios, necesitamos confesar nuestro pecado. Yo confesé mi pecado, dije, Señor, estoy guardando esto en el corazón, pero hoy decido perdonar en el nombre de Jesús. Y no más me va a hacer daño. A veces viene otra vez el pensamiento, el dardo de fuego del enemigo, pero es donde tú dices, yo ya perdoné. Tienes que dar la batalla. Yo ya perdoné en el nombre de Jesús, y se va todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No le des lugar y espacio a Doeg en tu vida. Cierra tus ojos y vamos a orar.